Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre, en este su primer programa de la televisión digital de Puerto Rico, de las estaciones de radios análogas de Puerto Rico y de las plataformas de comunicación, este Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico en las plataformas del Pozo Antillano y de forma simultánea a través de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino. Hoy nos encontramos en el mes, la semana, el día que acaba de pasar de honrar a nuestros ancestros, que somos nosotros también, descendientes de la afropresencia en Puerto Rico, de una afrodescendencia que se crea en la diáspora de todas esas personas que fueron esclavizadas de una forma u otra por el mundo europeo y que conviven con nosotros en tantas formas al día de hoy. Este programa de hoy, en esta semana mayor de conmemoración de la abolición de la esclavitud en el 1872, 150 aniversario, que ha sido honrado por muchos sectores en Puerto Rico, decidimos tener un encuentro interdisciplinario, intersectorial, con compañeras escritoras, todas miembros del PEN o haciéndose miembros del PEN hoy, porque tampoco puedo errar, que han escrito distintos trabajos académicos o narrativos en la literatura en torno a el legado de la afrodescendencia en Puerto Rico, el legado de las culturas libertas en Puerto Rico y sobre todo la visibilización de personas que habían sido totalmente invisibilizadas por las distintas conversaciones de este país. En esa medida nos honra tener aquí, voy de abajo para arriba como viendo, o por el medio, o de arriba para abajo. Empiezo con, esto es un reto bien grande, con la I, que es la primera letra del abecedario de los nombres. Así que empiezo con Ivonne Denis Rosario, querida amiga, escritora de todos sus talentos, pasada presidenta del PEN de Puerto Rico y también profesora universitaria en la UPR Recinto de Río Piedras. Saludos, Ivonne. Nos saludamos. Segundo, voy con la V, porque es la segunda letra que me aparece en el abecedario. Vilma Pizarro, querida amiga de hace muchos años también, batalladora y estudiosa, que no para de estudiar, profesora inicialmente de inglés, pero ya yo presumo que ya se ha diversificado porque es que hace investigaciones muy bonitas de historia y ahora también de teología, adscrita a la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, y a quien públicamente le damos las gracias porque esta semana, como parte de la jornada que la organización PEN de Puerto Rico Internacional desarrolló en relación a la abolición de la esclavitud, una de las actividades que hicimos a principios de semana fue el martes pasado en la Universidad Interamericana, donde precisamente la compañera Ivonne Denis participó junto a los compañeros Miguel Virella y Edgardo Prat, pero Ivonne ofreció una conferencia magistral. Así que te damos las gracias públicamente por ese gesto de organizarlo, que me cuentan que fue un exitazo completo. Sí. Aparte que tiene un libro que ha ganado sobre estos temas también, que es el libro La huella del negro, que es un libro importante desde la historiografía que nos hace pensar muchas cosas. De igual forma, reitero y aclaro que Ivonne tiene varios libros muy importantes en este tema. Uno de ellos, Capa Prieto, el otro, Buffet, son dos cuentos, uno, novela otro, y el último que ganó premio nacional recientemente bajo el PEN de Puerto Rico sobre su tesis doctoral sobre las culturas yoruba en el Caribe. De eso hablaremos más adelante. Y finalmente la queridísima amiga de hace 150 años, desde cuando existíamos en otras formas y otros formatos, pero un cuarto bate, ni Paquito Lindor se compara con ella, Sulmari Alberio, que trabaja para el ministerio, eso es suficiente, que ustedes sepan que ella trabaja para el ministerio, no hay que explicar más, y quien es una compañera abogada, pero que también en algún momento dado de principios del siglo XXI se dedicó a investigar sobre un ser humano completamente invisible que se llama Celestina Cordero, del cual escribió un trabajo muy importante que fue su tesis de maestría en la Universidad de Puerto Rico y que fue la base central de esta conversación sobre visibilizar a Celestina Cordero, que hoy se reconoce como una figura en el ámbito de la educación, de la igualdad de género y en la lucha por los derechos civiles en Puerto Rico en el siglo XIX, con la cual hay que contar. No se le reconoce ya como la hermana de, simplemente se le reconoce como Celestina Cordero, y habrá que pintarle un trabajo artístico como se le pintó a su hermano,
que todo el mundo lo conoce por la obra de Francisco Yer, titulado El Maestro Rafael. Sulmari, ¿cómo está? Excelente, saludos. Qué chévere estar aquí. Bueno, chicas, pues teniendo las tres ustedes, ahora ustedes cambian el orden porque yo me subordino a ustedes ahora. Pero ustedes son escritoras las tres. Son escritoras de palabra escrita fuerte, pero palabra verbal muy fuerte. Es decir, yo en esta semana que hemos celebrado tantas actividades, el sábado, hace unos días, el Concilio Puertorriqueño tuvo un debate lindísimo sobre la abolición, en el cual participaron, entre otras personas, la compañera Vilma Pizarro y la compañera Sulmari, y en la cual Ivonne Denis fue reconocida como compañera de vida de los movimientos de lucha por la igualdad racial, junto a otros compañeros como Dulce Coco, como Doris Quiñones y otra persona que se me escapa el nombre ahora. Pero me gustaría que ustedes me contaran algo chévere, empezar con algo chévere, todo va a ser chévere, ustedes van a contar. ¿Por qué escribir de estos temas? Y yo puedo pensar que, bueno, porque yo me asumo negra, 2, porque yo soy una cultura afrodescendiente, 3, porque estoy harta de que me discriminen, pero también pudieron haber escrito de Rosa, también pudieron haber escrito, por decir algo, una novela más común de Nací y me morí un día, y ustedes no han escrito cosas comunes. Así que tomen la palabra ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Ahora me puse democrático, se dieron. Ahora me puse democrático. Ahora, ¿quién quiere comenzar? Adelante, diga. Yo creo que deberíamos Voy a decirles esto, chicas, porque realmente, ¿verdad? Me sorprendió. Ustedes saben que cada cierto tiempo, cada 10 años, se hace un censo en Puerto Rico. Y pues se cataloga, ¿verdad? Pues trata cuestiones de raza, social, dónde se vive y todo lo demás. Bien interesante que acabo de, en esta semana pude ver un dato demográfico, ¿verdad? De lo que la cuestión de muertes en Puerto Rico. Y en eso que vi, sin llegar a decir cosas, ¿verdad? De qué cosa o qué persona es, la clasificaron como blanca, raza blanca, siendo la persona raza negra. Es interesante que decir que soy de la raza negra crea una problemática todavía socialmente hablando. Vamos a empezar, ¿verdad? Quisiera auscultar ese pensamiento con ustedes porque me pareció interesante que yo teniendo a una persona negra la hayan catalogado como raza blanca. Y yo, ¿por qué Puerto Rico no puede ser negro si Puerto Rico es negro? Puerto Rico no es esencialmente blanco ni esencialmente ni anglo. Puerto Rico es negro, es mestizo completamente. Que unas pieles son más claras que otras, pero eso no significa que porque tenga la piel clara sea blanco. No sé, quisiera traer eso a rueda porque yo creo que de ahí parten muchos proyectos que tenemos en común. Pero sin olvidarnos que somos escritores, necesito que hablemos de sus libros también, la razón de ser de este programa. Pero nos escuchamos. ¿Quién quiere seguir? Bueno, mira, déjame contestarle a Sulmari. Mi papá, de apellido Pizarro, se criaron en el viejo San Juan, vienen de Trujillo Alto, pero ellos negaban que fueran negros por el pelo, porque aquí todo se basa en pelo, ¿verdad? Más que piel, déjenme decirle. Y se lo dice una que ha venido de ese medio ambiente, media clase media baja, ¿verdad? Pues mi mamá era de raza de piel clara, pero mi mamá estaba bien consciente que tenía un abuelo negro, ¿verdad? Y eso de la raza desde que yo era pequeña, eso era mi papá siendo trigueño del color mío, yo creo que más trigueño que yo, lo único que tenía el pelo, lo que se llama aquí bueno, ¿verdad? Pues mire, mi papá me decía, no te vayas a poner negra, te pones blanca. Yo una vez dije eso en una presentación y hubo un señor, un profesor que por poco le da un bioco, se sintió tan ofendido y él era blanco. Yo le dije, pero es que así era como se veía la gente antes.
La gente antes no, o sea, tú tenías que ser visiblemente negro, no solamente de color, sino también de pelo. El que era claro y el pelo lo tenía rizo, pues se le llamaba jabao y pasaba como blanco. Es que ese es el problema. Nosotros tenemos una situación que es digno de estudiar. Voy a pasarle los topos a mi hermana y amiga Ivonne Denis. Pero no me has contestado por qué escribimos todavía. Llevo de 2-0. Ya mismo. No. Que Ivonne diga espérate, Sulmari, dame un brequecito. Espérate, que me cambies el programa. Dime, Ivonne, ¿cómo estamos? Saludos a los compañeros. Pues yo estaba pensando en responderte de cierta manera. Primero, en mi caso, ya que hemos tomado el tema de la perspectiva familiar, mi padre era, se puede decir mulato, y mi madre negra, pero ambas familias, de los dos, había un reconocimiento de su negritud. No había ni que a pesar de que no teníamos un inconveniente en sentirnos negros, vivir en una familia de gente negra que se reconocía, de Santurce, de Villa Palmera, toda esa área de músicos, etcétera. En el día a día, sin duda, nosotras, hablo de mí, de mi hermana, teníamos, claro que sí, muchísimos atropellos de índole racial, racista, ¿verdad? Y eso fue, yo creo que una de las razones que a mí también me motivaron o me alertaron de la necesidad de estar ocultando o no queriendo decir la situación verdaderamente que está ocurriendo en Puerto Rico y que siempre hemos tenido ese issue sobre la raza. Claro, las razas no existen, eso está más que claro, pero obviamente habemos personas que tenemos un tono de piel más oscuro que otros y hay una tendencia a discriminar contra las personas que tienen un color más oscuro o que representen, como dicen las compañeras, la negritud a partir del pelo, a partir del cuerpo, etcétera. Así que ese fue un instante en que yo decidí que en aquel momento en que hice mi maestría en creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón, mi tema fundamental iba a estar contenido en el aspecto del racismo, el antirracismo, el antinegro, que pues resultó más adelante en ese libro, el primer libro, Capaprieto. Pero antes de eso, yo había estado escribiendo sobre esos temas y mientras ustedes hablaban, tengo que decir esto, si me permite el moderador, estaba recordando que uno de los primeros cuentos que yo escribí cuando entré a ese mundo de la literatura, ya un poco mayor, tenía que ver con algo que hoy día lo analizo y es el desplazamiento, la precariedad y la carencia en recursos para sostenerse una mujer negra y que se encerró en una nevera side by side, una nevera de esas de 2 puertas, para evitar el desahucio, para evitar que le quitaran sus hijos, para evitar que le cortaran la luz, el agua, todo. Y yo estaba pensando, ¿verdad?, en el impacto precisamente del racismo y la supuesta abolición de la esclavitud, que hoy día, sí, no, para mí, pues, genuinamente, no ha sido abolida porque todavía esas necesidades y esas problemáticas en personas negras existen, ¿no? Y desde la literatura, pues un poco pienso que sin proponérmelo, quizás ya estaba trabajando el tema. Eso es interesante. Gracias, Ivonne, gracias a Vilma, gracias a Sulmari. Tenemos distintas razones por estar, ¿verdad? Y por expresar lo que es estar. Es decir, estoy en el planeta Tierra y cómo me va. Pero dentro de esa conversación, junto ahora un poco lo que estaba contando Ivonne sobre qué expresar en la literatura. Hemos hablado de muchas cosas esta semana, pero esto es un encuentro con mujeres que se han destacado en sus libros, en su quehacer literario continuamente y sobre todo en las intervenciones públicas que hacen como personas que tienen una voz para hablar. La literatura es una forma de conversar. La literatura es una forma de cambiar el mundo y explicarlo de otra forma. Yo me acuerdo en la novela Buffet de la compañera Ivonne, toda una historia que ella hace de reinterpretar un bufete de abogados. No tiene que ver con buffet, sí, pero bufete, a ver preciso,
de una situación que pasa allí en las relaciones interraciales de dominación. Y eso me pareció, es un dato de eso que nunca me olvido. De la igual forma, en el descubrimiento de Celestina que hace la compañera Sulmari, que es un texto importante, es decir, fue el pionero. En el 2005 no se había escrito nada de Celestina, salvo una referencia que hizo la Oficina de la Procuradora de la Mujer, y alguien que en el 1985-88 había puesto en un prontuario de educación que ese tema había que desarrollarlo. Sulmari escribe su tesis de maestría, la publica creo que en el 2016-17, y a partir de ahí hoy hay 10 libros sobre el tema de Celestina. O sea, ha escrito Yolanda Arroyo, ha escrito la compañera Rosario Méndez Paneda, y hay un montón de gente investigando sobre este tema que es esencial. Y finalmente el trabajo de Vilma, el que a mí me gusta mucho, que no es el único, pero es el que a mí me gusta mucho, sobre la huella del hombre negro, que es un trabajo muy interesante sobre el viejo San Juan o la puntilla del viejo San Juan, siglo XIX, quienes controlaban las industrias de servicio. Nosotros investigamos y escribimos, pero tomando lo que decía Sulmari ahorita, somos un ser humano viviente con afecciones y problemas, esto y lo otro, en un país que es muy complicado, como todo el mundo. Este es un país complicado como todo el planeta Tierra y donde las relaciones raciales no son fáciles. En un debate que yo estaba de esos que han pasado esta semana, ahora me hablaban de los Medici de Italia y todo el debate de los mercaderes de esclavos en Europa. En una clase que estaba recibiendo en estos días, yo hablaba de un tipo de esclavitud que se ha hablado muy poco, porque la esclavitud de este continente fue la de la Iglesia Católica. La del continente africano fue la del islamismo. Los musulmanes controlaron eso, y la isla de Gorée, como la isla de Zanzíbar, eran los puntos de partida. Las historias para explicar el pasado no se han acabado, son al infinito. Por lo tanto, ustedes se asumen como mujeres, como seres humanos, como mujeres que se asumen en algún grado, en distintos niveles de la afrodescendencia, no voy a entrar en gradaciones, pero que utilizan la palabra para explicar. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante, Vilma? Bueno, yo entiendo que es bien importante. Yo creo que yo destapé como han destapado Sulmari y Bon con esas historias tan hermosas que ella ha hecho en la vida, sobre la vida real, ¿verdad? De las situaciones de raza. Yo creo que yo destapé como que un pozo o algo así que estaba cerrado, porque yo me preguntaba qué había pasado con esos negros, tú sabes, qué había pasado con estas personas que habían sido libres una vez habían salido de la esclavitud. Poco a poco me fue llevando la investigación, me fue llevando a eso. Y es importante escribir sobre eso porque nadie sabía, o sea, los negros se veían, que Ivonne y yo hablábamos los otros días, con cadenas. Y entonces no se veían como personas comunes y corrientes, que lo son y lo fueron. Incluso aunque estuvieran en cadenas, eran personas comunes y corrientes con necesidades, con deseos, con alegrías, con esperanza. Y eso se muestra un poquito, porque yo espero que otras personas se integren en esta investigación, y yo creo que sí, que lo van a hacer, en esta investigación de seguir descubriendo de dónde viene, ¿verdad?, la negritud en Puerto Rico, cuál ha sido el camino que han tenido que caminar los afrodescendientes. O sea, nosotros tenemos una situación muy complicada y creo que el libro ayuda a representar o hablar un poco de eso, ¿verdad? Gracias, Vilma. Sulmari, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que en la medida en que destapemos esas historias que han sido silenciadas en el pasado, porque son historias que convergen, muchas de las historias de las autoras, por ejemplo, las historias de Ivonne, las historias de Vilma, las historias también de Yolanda, las historias tanto literarias como artísticas o historias que son basadas en estudios reales, ¿verdad?, empíricos y todo lo demás, destapan eso que ha estado silenciado por mucho tiempo y convergen en la idea principal, ¿verdad?, o la tesis, que es que Puerto Rico no se concibe como un país mestizo, no se concibe como un país donde hubo esta
si vamos a hablar de verdad de Burundanga, donde se mezclaron muchas culturas, porque no podemos hablar de que aquí solamente vino un negro de África, porque hablan de África como si fuese un todo, pero África está dividida en muchos estados. África es un continente lleno de estados, lleno de cultura, lleno de sociedades, aún mismo del mismo estado hay sociedades tribales, sociedades que engrandecen, ¿verdad?, el acervo. Entonces, cuando se habla aquí de negro, lo que se trata de hablar es de que es el negro, ¿no? El negro compone mucho más allá. Y en Puerto Rico no se concibe negro. Y eso es un problema porque estamos hablando que estamos en el 2023 y ahora, al sol de hoy, todavía hay gente que le es difícil pensarse que tiene una cultura negra dentro de su genética social y física, ¿verdad? Entonces, esto lo podíamos ver bien marcado en el siglo XVII, en el siglo XVI, siglo XVIII, pero verlo ahora mismo, en el 2023, en el 2023, que todavía tenemos personas que no se conciben dentro de lo que es esa herencia, porque realmente es una herencia que tenemos genética. Es un problema, porque hasta cuándo vamos a decirle hello, despierta. Nuestra cultura es un melting pot, si le vamos a decir en inglés, ¿verdad? Un mestizaje completo. Y entonces, ¿qué es lo que está aguantando que nosotros podamos aceptar nuestra negritud dentro de nuestra genética? Esa sería la gran pregunta. Entonces, cuando uno escribe que trae estos temas y los trae a través de lo que es pues las voces silenciadas, por ejemplo, yo he estado escribiendo sobre Celestina Cordero, y Celestina representa a estas mujeres negras que fueron silenciadas aún siendo bien activas en la sociedad, mujeres que formaron sociedad, mujeres que contribuyeron al desarrollo de la sociedad. Entiéndase que no fueron mujeres que siguieron una corriente pasiva, sino que retaron el discurso político que había en ese momento. Entonces, traer esas voces actualmente es traer a toda un andamiaje socioeconómico político al presente, y si lo vamos a comparar con lo que está pasando hoy en día la gente prefiere estar en silencio antes de levantar la voz para decir yo creo en esto, porque parece que es delito pensar ahora mismo. Entonces, si lo vamos a ver, todos los que estamos escribiendo de cosas que están pasando o que pasaron, ¿verdad?, hace unos siglos atrás, unas décadas atrás, podemos hacer una comparativa con lo que está pasando hoy en día, las luchas que se están dando hoy en día. No sé qué tiene, ¿verdad? Esa sería mi postura ante. Pero, por ejemplo, el trabajo, la contribución tuya, que es históricamente muy importante, es un referente de partida, que es Celestina, sobre una persona que yo me fui en un viaje escuchándote. No es que no hubiese mujeres negras activas en el siglo XIX, es que simplemente el acento se puso en otro lado. No es que no hubo negros comerciantes en el siglo XIX, es que el acento se puso en otro lado. Y cuando uno vive, cuando uno vive tanto desengaño en esta vida, que uno mira tantas cosas y uno dice, el problema es que el momento histórico se va a documentar de una forma que invisibiliza otras cosas. Entonces yo creo que, perdóname, el rol de todas y todos nosotros es promulgar la visibilización de lo que ha sido históricamente invisible, porque a alguien le interesó en las relaciones de poder invisibilizar esa voz. Y yo creo que el rol de uno es la lucha social y visibilización de algo que históricamente es un desastre mantener invisibilizado. Y de hecho, a través de los libros se hace una lucha social muy importante, porque esa cuestión de la invisibilidad es el crimen histórico mayor que se puede contar. El quitar la voz a una persona que existió y quitarla también del panorama histórico es un crimen histórico reconocido ya. Así que hacerlo visible es bien importante, y quien escribe actualmente tiene un poder de voz, de darle voz a aquel que se lo quitaron. Así que el hecho de hacer visible a Celestina
como bien dijiste, antes de que saliera lo de la gran ausente, había muy pocas notas de Celestina. Después de eso abrió una verdad, un torrente de posibilidades donde ahora Celestina no es la gran ausente. Ahora Celestina puede decirse que tiene un legado, que hay que dejarlo plasmado en la letra. Y quien hace de la letra, ¿verdad?, el poder de convencimiento, porque ahora mismo las personas que escriben tienen un poder de persuadir a estos pensantes que están actualmente. Así que en ese sentido, hacer visible a Celestina fue muy importante para mí. Muchas gracias. Ivonne, ¿cómo tú lo ves? Bueno, un poco para responder a lo que preguntaba Zulmari, que es lo que sucede, pues tenemos, ¿verdad?, a mi juicio, que no olvidar que lo que sucede es que pues somos una isla, un país racista, y que para poder salir de ese atolladero que tenemos en la cual se invisibiliza tanta gente, hay que primero, ¿verdad?, reconocer el racismo. ¿Y de dónde viene ese racismo? Pues de esa época histórica que Vilma conoce y ha trabajado bien, de la esclavización, y que esa queda todavía en el ambiente y no hemos podido desconectarnos del hecho de que las personas negras, las personas afrodescendientes, las personas evidentemente negras, como quieran llamarlo, resultan ser para muchos puertorriqueños gente que no tiene, ¿verdad?, que ser considerada en lo absoluto, y han, justamente como dice Zulmari, invisibilizado su historia. O sea, esa gente no existió, pero esa gente todavía está aquí, que somos nosotros, ¿verdad? Y me parece interesante lo que dice Zulmari. Ahora, Celestina, en su momento, cuando ella hizo su trabajo sobre Celestina, era la gran ausente, y ahora me río con mucha alegría. Ahora Celestina es la gran presente, porque todo el mundo quiere, y ha escrito mucha gente sobre Celestina, yo también. Yo en el libro Capa Prieto escondí a Celestina de una manera, como dicen los americanos, catching, porque lo que hice fue traer el turbante del maestro, pero no era el maestro, era la del turbante, realmente era Celestina, y era una forma de decirle al lector, tú conoces a Rafael Cordero, pero detrás de ese hombre, quien está esta mujer, y hay que ponerla al frente. Así que yo creo que como escritores, como historiadores, como abogados, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera no dejar de denunciar lo que realmente está pasando. Hay un aumento inmenso de racismo, de discrimen, de antinegros, los propios negros que ¿verdad?, ese endorracismo, que no se aceptan, que no se quieren. Pues, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Cuándo vamos a reconocer que entre nosotros mismos estamos tirando, ¿verdad?, a la borda lo que somos como puertorriqueños, que tanto, ¿verdad?, decimos, somos un pueblo, somos puertorriqueños, somos una raza humana, somos los boricuas, etcétera, pero entre los boricuas hay afrodescendientes, y además, finalmente, todos somos afrodescendientes, no podemos negarlo. Y en la medida en que lo estemos negando, pues seguiremos, ¿verdad?, dándole color al racismo, pero no un color blanco, sino un color negro constantemente. Yo tomo las expresiones de ustedes y eso que dice Ivonne en esta intervención de celebrar que ya Celestina no es la gran ausente, es la gran presente, pero como Celestina, si seguimos investigando, vamos a descubrir a otra Celestina, a una Carmela, a tantas personas que hicieron tanto. En ese sentido, pues yo quisiera plantear algo porque me ha provocado esta semana. O sea, a nivel del PEN de Puerto Rico, que es una organización afín a este programa del Post-Antillano, se planteó conmemorar la abolición de la esclavitud. La actividad del concilio puertorriqueño fue reconocimiento a la abolición de la esclavitud. Otras actividades que hubo, por ejemplo, la cumbre afro, fue sobre afrodescendencia. Pero la semana era sobre la abolición. Y conmemorar la abolición es muy complicado en esto. Y ustedes le han trabajado el tema de distintas formas. Es decir, yo conmemoro la abolición, yo reconozco el legado de las personas que fueron esclavizadas, yo reconozco a la gente invisibilizada que no fueron ni esclavos, porque aquí hubo demasiada gente que nunca fue esclava, pero que fueron invisibilizados solo por su pigmentación y por los prejuicios sociales. Entonces, ¿qué realmente hemos hecho esta semana? Conmemorar, recordar, honrar el Día de la Abolición. Es un tema bien complicado y voy a dar dos imágenes para que las vean.
el mismo día que nosotros estamos conmemorando la abolición, el presidente americano le da una condecoración al compañero Antonio Toño Martorell, que no voy a criticarle nada, pero que nadie se olvide que Antonio Martorell, el FBI se le metió en la casa en el 85 y lo taltajeó porque lo vinculó a los macheteros, y toda esa conversación es grandísima. Y ese mismo día yo fui a la Iglesia Católica del Viejo San Juan, y allí quisieron honrar a una persona que habría que estudiarla, de lo poco que sé, lo poco me contaron, Josefina Vaquita, que es una historia muy complicada porque no fue esclava en Puerto Rico, simplemente fue monja en Puerto Rico, adscrita a la Iglesia Católica, y es beata desde el año 2000, pero la honraron como una forma muy tímida de la Iglesia Católica puertorriqueña decir, yo participé tanto tiempo en la esclavitud, ahora estoy honrándote. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento ustedes como escritora? Celebrar, conmemorar, recordar, denunciar, enunciar, hacer walk y criticar y invisibilizar gente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dime, Sulmari, empezamos contigo ahora. Pues mi tesis actualmente, lo que estoy escribiendo, es que debemos de construir el discurso que hasta ahora nos han enseñado. Ese discurso que nos enseñan desde la niñez, donde Puerto Rico está construido por 3 razas. Ese discurso donde nos enseñan de que la mujer, su sitio es un sitio específico, ¿verdad? Porque si bien es cierto que los estudios de género, los estudios sobre lo que es la afrodescendencia están bien marcados y bien presentes, también es cierto que, por ejemplo, en lo personal, yo vine a tener conocimiento ya una vez yo llego al espacio universitario. Ahora mismo no puedo hablar directamente de cómo está esa presencia en los escenarios escolares, porque obviamente yo tengo 47 y ya salí hace tiempo del escenario escolar. Pero yo opino que de celebrar, deberíamos de construir ese discurso que hasta ahora hemos tenido, porque ciertamente la construcción social que hemos visto no ha sido la mejor para llevar un discurso de que nos aceptemos como la sociedad que somos. Pues entonces, si no, el discurso de aceptación actual no está dando ese beneficio o esa producción, pues entonces vamos a construir ese discurso. Ok, no nos aceptamos. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué eres? ¿Qué eres entonces? Si no aceptas el discurso actual de que Puerto Rico es mestizo, entonces ¿qué eres? Vamos entonces a provocar esa discursiva del cuestionamiento, porque ciertamente en el cuestionamiento es que uno, ¿verdad?, explora otras alternativas. Así que yo creo que hay que darle importancia a lo que es más que celebración, porque si, por lo menos desde el punto de vista mía, yo no podía celebrar a Celestina desde el campo de la invisibilidad, porque te he decidido, Celestina, la gran ausente, sí es título de la obra, pero la gran ausente lleva en el título hasta un poco de cuestionamiento, incredulidad, porque Celestina no fue ausente en su tiempo, Celestina fue muy presente en el cabildo, Celestina fue muy presente en la arquidiócesis, pero acá en el discurso que nos trae, pues era la gran ausente, ¿verdad? Entonces, si en ese sentido, si nosotros nos podemos preguntar, entonces yo estaría cuestionando, más que celebrar, estaría cuestionando, deconstruyendo, remembrando cosas y trayendo, porque ciertamente el que escribe decide qué cosas escribo y qué cosas dejo, ¿verdad? Entonces hay que cuestionar eso, ¿por qué se dejó? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está en las líneas formales de la historia? Gracias. ¿Cómo tú lo ves, Ivonne? Bueno, la educación, ¿verdad? Yo creo que, ¿por qué no está como se pregunta la compañera y qué pasa que ese discurso, que hay que deconstruirlo todo, hay que empezar de nuevo, para poder empezar de nuevo y tratar de que primero desde la literatura la gente entienda qué es lo que ha pasado, por qué no nos queremos, por qué no te acepta, por qué no manejamos nuestro mestizaje
pero sin enfocarnos en el blanqueamiento para desaparecer una de nuestras 3 razas, entre comillas, pues hasta que no nos eduquemos y que principalmente el Departamento de Educación, que es lo fundamental aquí para que asuma su responsabilidad de educar de una forma antirracista, desde los maestros hasta los estudiantes, pues yo creo que vamos a estar celebrando obligatoriamente esta semana porque no hay una conciencia del entendimiento de lo que está pasando. Y seguiremos celebrando, recordando, pero ¿qué pasa después de esta semana? ¿Qué pasa después de marzo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Yo creo que la educación es fundamental para poder salir de este atolladero. Y quería hacer un comentario que aunque Daniel dijo que no quería hablar de eso, pero yo no voy a decir nada, pero yo quiero comentarlo, quiero hacerlo. 2 comentarios. Uno, recuerdo que la compañera Zulmari y yo fuimos a un evento en Mayagüez y no puedo olvidar, y lo tengo que decir, que nuestro tema de Celestina, yo no recuerdo de qué fue lo que yo hablaba, no estoy segura, creo que era de las cápsulas de afrodescendientes que habíamos preparado en WIPR, y otra compañera joven que estuvo con nosotros en ese panel. A nosotras nos trataron como las invisibilizadas en ese congreso en Mayagüez. A las 5:30 de la tarde fue que pusieron nuestro panel y ninguna de las compañeras feministas que promulgaron ese evento nos acompañaron. Nos dejaron en el sótano y no respetaron el tema tan importante y relevante de las mujeres negras y de Celestina en ese momento. Y otra cosa que quiero decir también, y me callo, esa medalla grandiosa al compañero Martorell, respetado, no hay duda de eso. ¿Cuántas otras personas afrodescendientes, evidentemente negras, que han estado trabajando, se pudieron haber merecido esa medalla? No sé, pregunto, en esta semana tan particular. Solamente digo eso, ¿verdad? Porque me preocupó ese asunto, ese comentario de Daniel. Yo voy a aclarar, yo simplemente dije, no quiero hablarlo en este programa, pero yo quería decirlo, porque no, ¿verdad? No quería quedarme con eso, y eso no se trata de restarle a nadie nada. Claro. Para mí se trata también de reconocer a la gente que no ha sido reconocida. Eso es todo. Claro, voy a tener una línea personal aquí, claro, estoy contigo completamente y tú sabes que hay una entrelínea que no voy a entrar aquí, pero tú y yo lo manejamos, de otros eventos, a quién se invita, a quién no se invita, tú sabes, los códigos, y yo lo único que voy a decir para récord es que yo no quiero ningún racismo. El de los blancos contra los negros me lo he vivido en todos los formatos, el peor, el de África del Sur me lo viví 15 años, pero el de negros contra negros, es una conversación que en otro día tendremos. Eso ahora seguimos en la literatura con la provocación de Ivonne Denis, que le quedó bien, es que se puede cortar y nos vamos para otro programa con todo lo que ya trajo, pero lo vamos a hacer, en otro momento lo hacemos. Compañera Vilma, ¿cómo tú lo ves? Pues mira, para construir, como decía Zulmari, y para educar, como decía Ivonne, hay que denunciar. Y tú aquí tienes 3 mujeres indirectamente subversivas o directamente, porque escribir de lo que ha sido invisibilizado es una subversión a lo establecido, ¿verdad? Eso es una subversión. Yo creo que hay que denunciar, hay que seguir denunciando. Y yo hablaba con Ivonne una cosa, que no voy a decir completamente lo que hablábamos, pero yo no creo en todos los que están diciendo que apoyan la negritud, porque aquí hay un racismo profundo. Por eso te conté lo de mi papá. Como dice Ivonne, eso es un endorracismo. No nos queremos reconocer. El racismo es tan profundo, el hecho de que le dijeran al negro que no servía, que no importaba, que no iba a llegar a ningún lado, lo hizo que él se quisiera blanquizar. Se podría decir así, que ustedes son las maestras de español. Hacer blanco, ¿verdad? Blanquearse. Blanquearse. Gracias, Ivonne.
se quieren blanquear. Y entonces los blancos no quieren dejar ese lugar. Yo no le creo a todo el mundo que dice que está a favor necesariamente de la negritud, porque todavía hay mucho camino que recorrer. Y yo creo en el educar. Yo soy una educadora. Yo creo en el construir, como dice Sulmari. Estoy de acuerdo con ella, porque estamos construyendo. Nosotros y muchos más, y los que vienen después, y otros que vinieron antes, como Isabel Ocenón. Toda esa gente han construido, pero hay que denunciar, hay que seguir denunciando. Y yo entiendo, ¿verdad? Agradecida, porque no agradecida. Yo ayer vi parte de la actividad, yo estuve ayer en la catedral un ratito y vi parte de lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Que una cosa que se hubiera pasado 3 siglos atrás, o eso hubiera sido, olvídate, el escándalo del siglo, porque los negros eran unos escandalosos y no los dejaban bailar delante del Santísimo, como dicen los historiadores, pero ahora los dejan bailar. Pues mira qué bueno que hemos ido un poquito, ¿verdad? Avanzando, pero todavía falta, pero mucho camino que caminar. Y creo que hay que seguir denunciando lo que no está bien. Yo misma me pregunto, yo me sentaba con mi marido y le decía, pero ven acá, ¿por qué en ese anuncio no ponen un negro? ¿Y por qué? Mi mamá me decía, ¿cuándo tú has visto en el Banco Popular? Vamos a poner, y me voy a tirar por eso, me voy a lanzar por eso, por ahí, a ver si los provoco a alguien. A un negro como en los áreas más importantes del banco. Pues mira, hay que tener negro, porque el negro es igual que el blanco. Como yo le digo a mis estudiantes, se pudren igual. Y lo que surge, ¿verdad? Lo que termina siendo después de 1000 años de muerto es lo mismo. Posiblemente ya no quede nada, porque somos lo mismo, somos una raza que nos dividimos nosotros mismos. Y eso hay que seguirlo diciendo. Yo trabajé, que tú lo sabes, Daniel, que trabajaste conmigo en Barranquita, y en Barranquita hay mucha gente blanca, yo claro, y yo se los decía, se los decía. Usted, cuando usted se bañe, le decía a la muchacha, revise a ver si usted tiene buen caderaje, porque mire, puede ser que su abuela, su bisabuela, su tatarabuela haya sido una negra. Así que, amado, hay que seguir para adelante denunciando. Yo creo en la denuncia. Y yo, tú sabes mi pedigrí, Daniel, y vos lo sabe también, pero denuncio. Creo en eso. Bueno, seguimos en eso y me parece que es interesante el giro que ha tomado y también un poco asumiendo las actitudes de ustedes, que son las que endoso, de que hay que aprender a hablar y articular y expresar lo que está mal. Y hay demasiadas cosas que están mal. Dentro de esa conversación, entonces, creo que es interesante o importante entonces que podamos siempre expresar, exteriorizar lo que ha estado mal en cuanto a las relaciones de género, de raza, de subordinación y dominación, que es lo que nos trae a esta conversación. Dentro de esa gran conversación, ustedes hicieron obra, tienen obra. Y Vilma lo sabe, por ejemplo, porque yo a Vilma me paso citando su trabajo como parte de un paradigma de cambio histórico en la historiografía puertorriqueña del siglo XIX para acá. ¿Qué más podemos hacer? Ustedes han articulado educación y yo soy un país muy educado, pero como que la educación no pasa, no cambia. ¿Qué más podemos hacer? También, por ejemplo, si tomo el movimiento feminista, sobre todo el de la ola verde, la marea verde, que se ha hecho contestatario fuerte, pues entonces uno pudiera decir que podríamos entonces radicalizar el discurso. Díganme qué podemos hacer. Creo que se ha ido, Daniel. Podemos vivir una vida de mayor justicia. ¿Qué podríamos hacer? Vilma, empezamos contigo ahora. No, con Ivonne empezamos ahora. Yo creo que una palabra importante que se nos ha olvidado, pienso yo, es la inclusión. Porque la inclusión tiene que ver con todo, ¿verdad? La inclusión en el arte, la inclusión en la literatura, la inclusión en las humanidades, en la política, la representación de ciertas personas que no han estado sentadas en la mesa del poder
tomando decisiones, ¿verdad? El poder, ciertas personas se han encargado de sostenerlo, mantenerlo y no lo quieren soltar. Pero yo creo que para que haya esa equidad y para que todos nos sintamos representados en espacios de poder, hay que sentar a gentes y personas diversas. Porque ahí está lo que decía Solmari hace un rato de ese país nuestro mestizo, ¿verdad? Somos una mezcla, perfecto, me parece una historia muy linda. Pues esa mezcla y esa diversidad tiene que estar representada en todos los espacios. Y eso nos falta, eso nos falta. Y en la medida en que la gente, pienso, ¿verdad? Desde mi perspectiva, no entienda lo que es la inclusión y haga esa exclusión constante y solamente el espacio lo ocupen ciertas personas o ciertos tokens, ¿verdad? Porque ciertas personas que sí son afrodescendientes, pero que son los mismos de siempre que están ahí, pues hasta que eso no desaparezca y no tengamos un pensamiento de inclusión en nuestros actos, en nuestras maneras de hacer las cosas y de hacer copartícipes a otras personas, estaremos haciendo justamente lo que tanto criticamos y de lo que en esta semana supuestamente estamos celebrando que se abolió. Eso es lo que yo creo que es importante. ¿Cómo tú lo ves, Vilma? Yo. Vilma. Repítame la pregunta otra vez. ¿Cómo es que qué es lo que tú quieres? ¿Cómo yo veo? ¿Qué podemos hacer? Porque siempre estamos en ¿cómo podemos transformar? Estamos en un proceso de transformar y ya ustedes han hecho una aportación en la literatura. ¿Qué más podemos hacer? Fíjate, yo creo que la historia es un método importantísimo y la literatura también. Ambos son brazos de poder. La literatura es un brazo de poder grandísimo. De hecho, aunque critiquen muchísimo a Palesmato, ¿verdad? De que Palesmato supuestamente hablaba de la mujer desde una perspectiva sensual, etcétera, etcétera. Palesmato trajo a la luz a las personas negras, que no se hablaba de ellas en la literatura. Yo creo que debemos seguir escribiendo, yo creo que debemos seguir historiando, yo creo que debemos seguir demandando, denunciando, clamando por justicia, pidiendo la inclusión desde esa perspectiva, ¿verdad? Creo en eso. Y creo en que la historia, fíjate que estos libros, el libro de Sulmari, los libros de Ivonne, mi libro y otros muchos libros que están saliendo, están haciendo historia, están haciendo a la gente consciente. Y los libros de Daniel también. Y los libros de Daniel y todo lo que Daniel ha publicado, porque mi libro, Daniel, tiene muchas cosas tuyas. Yo tengo muchas referencias tuyas. O sea, toda la gente, o sea, mucha gente que ha publicado haciendo conciencia sobre esto. Y hay que seguir hacia adelante. Yo creo que eso es un punto bien importante. Bien, bien importante. Sulmari, ¿cómo lo ves tú? Bueno, siguiendo la línea de las chicas, de mi compañera, la cuestión de la inclusión y lo de las denuncias, yo creo que entre denunciar e incluir y hacer inclusión, también debemos incluir en ese discurso el quitar la indiferencia existencial social. Actualmente hay una indiferencia de la sociedad bien marcada, ¿sabes? Tenemos una sociedad que no se siente perteneciente a ella misma. Coexistimos y no coexistimos. Se nos pasa la vida completa. Entonces, mi visión de cómo se podría rescatar ¿verdad? Crear un nuevo discurso es de cómo yo me veo como persona, individuo dentro de este colectivo y cómo yo me represento dentro del colectivo social comunitario, ¿verdad? Porque hablamos de la sociedad y pensamos en lo grande, pero la sociedad primera es mi barrio, es mi calle, al final del camino donde yo me crié, y perdón, se acaba de caer esto. Así que yo creo que la manera de rescatar es si rescatamos esas primeras historias orales que nos dan desde que estamos en el útero. Mire, hay que volver a las historias orales, hay que volver a los cuentos, hay que volver a las canciones de cuna. Eso que se hacía, que pasaba la historia de generación
generación, sentía uno bien orgulloso de la herencia que uno tenía. Ahora mismo, usted le pueden preguntar a los muchachos con qué canciones los acunaban, posiblemente ni saben. Y en las canciones de cuna que pasaban se cantaba toda la historia de la familia, de la comunidad, y representaba, ¿verdad?, lo que era. Ese era el llegar a esa comunidad, cuál era lo grandioso. Entonces, yo creo que debemos de volver a lo básico. No hay que hacer mucho, hay que volver a lo básico. Vamos a volver a lo básico. Lo básico es sentarnos a hablar, mire, en comunidad, sentarnos a hablar de lo que está pasando. La tecnología es muy buena, ha cortado muchos caminos, pero sin embargo ha dilatado o ha acrecentado otros caminos humanos, que es el de socializar, realmente el de quitar. Ahora todo es googlealo. Okay. Yo creo que hemos tenido un programa de lujo con 3 compañeras escritoras, todas miembros del PEN de Puerto Rico y todas reconocidas en la obra que han hecho. En estos minutos que nos quedan en este programa Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico por las plataformas del Post Antillano y transmisión simultánea por Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, estación de radio análoga. Quisiéramos empezar con Vilma, que nos dijera en 30 segundos cuál es el próximo proyecto en tu obra. Bueno, ya creo que ustedes ya lo conocen. Estoy trabajando en una tesis doctoral de teología que la he incluido con historia y estoy descubriendo al negro dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué hacía el negro dentro de la Iglesia Católica? Que lo quisieron invisibilizar hasta lo último, pero una cosa espectacular. Lo estoy descubriendo, ¿sabe? Lo estoy descubriendo. Gracias. ¿Y Sulmari Alberio? Pues en 30 segundos. Escritura de lo que es Celestina, Vida y Legado. Así que estamos en esa escritura, nuevo libro. Y Ivonne nos dio una idea de los muertos negros. Lo tengo bien marcado en la nevera. Eso para trabajarlo con el ministerio. Espérate, con pues el ministerio, yo me imagino. Con el ministerio, ay Dios mío. Pues yo estoy ahora mismo rescatando a través de un nuevo cuento, un cuento que sale de literatura infantil, rescatando las historias orales, como decía Sulmari, en mi caso de las historias de una abuela, y que va ahora próximamente sale un libro de cuentos infantiles, que es mi nueva incursión en esa área, y por supuesto desde una perspectiva de los afrodescendientes. Bonito. Qué bien. Estamos aquí con las compañeras Vilma Pizarro, autora de La huella del hombre negro, en La huella del hombre negro, de Sulmari Alberio, Celestina, La gran ausente, y en el caso de Ivonne Denis, varias obras, por un lado Capa Prieta, por otro lado Buffet. ¿Cómo se llama el último libro que ganó premios en el PEN de Puerto Rico, Ivonne? Ay, es tan largo, el mito de la mujer, el mito yoruba en la mujer negra caribeña. Muy bien, que es su tesis doctoral y ahí se trabajó. Así que son 3 compañeras que han abordado el tema de la negritud, de la afrodescendencia, del discrimen, de la conmemoración, de honrar el 150 aniversario de distintas formas. Nosotros no lo hemos vivido, ha sido una semana extraordinaria en Puerto Rico sobre todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia. Vilma, te puse atención. Tendríamos que tener un programa especial solo para hablar de Josefina Vaquita y la Iglesia Católica en Puerto Rico, porque yo no me voy a olvidar de nada de lo que ellos hicieron. Siglo XVIII y XIX. Ivonne, tendríamos que hablar. Ivonne y Alberio, Sulmari, tendríamos que hablar sobre las memorias históricas que no queremos que se pierdan. Este programa no termina aquí. Habíamos estado las 3 en el programa, así que me ha parecido bien chévere. Vamos a volver a nombre del Post Antillano y de Radio Raíces. Le damos las gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos apoya y a toda la gente que cree que hay que visibilizarnos a todas y a todos. Todos tenemos un derecho a vivir en paz y tranquilo y ser escuchados. Con eso nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo sábado en el Club de Lectores y el lunes, como siempre, en Cultura 7D. Será hasta entonces. Síganos por las páginas
y por la plataforma del Post Santiago. Será hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.